Johannes Kaiser superó a José Antonio Cast en la encuesta CADEM. Renovación Nacional ratifica a Evelyn Matei como su candidata presidencial. Eduardo Frei descarta una tercera candidatura. Esto y más. A continuación partamos con la noticia política del día de ayer, que en realidad no es sino un sondeo de opinión que muestra a Johannes Kaiser superando a José Antonio Cast. La encuesta Cadem dice así: Matei 23, Kaiser 10, José Antonio Cast 9, Bachelet 5, es decir, la izquierda en el neopren absoluto. Sin embargo, poco se habló de la encuesta Criteria y la encuesta Criteria muestra otra realidad. Matei 28, es decir, una ventaja bastante más cómoda. Bachelet 11, José Antonio Cast 10, Johannes Kaiser 7. Sea como sea, lo que sí podemos estar claros es que tenemos oficialmente, al menos según los sondeos de opinión, una pugna por el sector entre Johannes Kaiser y José Antonio Cast, que entendemos por el sector. Pónganle como quieran al sector. Puede ser los patriotas, la derecha valiente, la derecha fascista, la derecha radical, con el nombre que ustedes quieran. Acá no le hacemos asco a ningún tipo de nomenclatura. Para analizar esto, creo que el análisis debe partir por José Antonio Cast, no por Johannes Kaiser. Porque José Antonio Cast es quien tenía el liderazgo de su sector y ahora ese liderazgo está en entredicho. Recordemos, hagámonos un recuento rápido de los hechos. El año 2017, José Antonio Cast a pulso inventa esta derecha a la derecha de Chile Vamos, saca un respetable 8%, sube bastante sus bonos en la postrería del estallido social. Va a primera vuelta al año 2021, donde se apodera de la derecha chilena. Sin embargo, se queda corto en la segunda vuelta del 2021. En mayo del 2023 tiene su gran éxito el Partido Republicano, arrasa en las elecciones de convencionales. Sin embargo, ese éxito no se logra transformar en la aprobación del texto constitucional en diciembre del 2023. ¿No? Entonces, en diciembre del 2023, desde ahí que casi está con dificultades, porque recordemos que su liderazgo sufrió el típico problema de las sábanas cortas. La ala moderada de la derecha considera que el liderazgo de José Antonio Cast es problemático porque no le habla al centro. Generaron polémicas hueonas, que el aborto y la weá, esto y lo otro. Cuando no había que hablar de aborto tres causales, Cast dijo: hablemos de aborto tres causales para que le ataque José Antonio Cast. Entonces ese sector de la derecha se fue ya con Evelyn Matei porque ya se cansaron de perder con Cast. Pero, y esto a lo mejor más grave que lo anterior, José Antonio Cast también sufrió un ataque por la derecha, es decir, se le desfondó su propio sector. La operación la lideró, a mi juicio, Teresa Marinovich, doña Teresa Marinovich, que en su canal de YouTube disparaba mierda con ventilador diariamente a la constitución del segundo proceso constituyente. Y por ahí afuera estaba mirando Johannes Kaiser, ¿no? Y entonces mientras la derecha se sacaba los ojos entre ellas en el contexto del segundo proceso constituyente, bueno, en las cenizas de ese conflicto, Johannes Kaiser empieza a cocinar su propio auge. No recordemos que Johannes Kaiser al final él dijo que él votaba por en contra, pero lo hizo sin hacer campaña. Básicamente él dijo: hey cabros, si ustedes me preguntan a mí, yo voto por el en contra, pero me voy a caer piola porque no quiero, weón, que me echen del partido, la weá. Bueno, al final el weón igual se terminó yendo, qué sé yo. Ya. Entonces yo creo que esa es el primer forado que se le abre a José Antonio Cast. Pero ese forado creo yo que no es suficiente para explicar el problema, porque si uno hace un análisis numérico, aritmético, pareciese ser que la derecha por el en contra fue 3, 4%, qué sé yo. El problema es que yo creo que es más
grave para José Antonio Cast. El problema, estimada audiencia, es que yo creo que José Antonio Cast simplemente no es tan populista como lo requiere un liderazgo de derecha radical en Occidente contemporáneo. Porque en realidad creo yo que José Antonio Cast, el reclamo de José Antonio Cast, no es que las élites son corruptas y abusan del pueblo. No, hay distintas maneras de ser corrupta. Pueden ser corruptas pasándole el cobre a las transnacionales o permitiendo que la ONU instale el globalismo y qué sé yo. Ya. José Antonio Cast en realidad es el último defensor de las élites. José Antonio Cast está enojado con las élites porque las élites son blandas. José Antonio Cast está enojado porque la protesta social dice ya, nueva constitución, y la élite dice, no, no, ya, bueno, acá tienen la nueva constitución. José Antonio Cast está enojado porque, bueno, piden cupos para los pueblos originarios, y ya, y la élite se asusta y dice, como ya, tomen, tomen, ¿cuántos escaños quieren? 17, no hay problema, 17 escaños para los pueblos originarios. Y Cast está enojado. Pero eso no es lo mismo, estimada audiencia, que ser populista. Puede tener retórica populista por momentos, pero no es auténticamente un populista y eso lo dicen sus resultados electorales. Un movimiento populista, uno pensaría que tendría más éxito en el norte de Chile. Por ejemplo, Franco Parisi. ¿No? En Antofagasta, en Calama, ahí les gusta más el hueveo. En cambio, José Antonio Cast, ¿dónde es fuerte José Antonio Cast? Talca, Chillán, Temuco, ese es un Chile más tradicional, más conservador, más chapado a la antigua. Entonces a José Antonio Cast, a mi juicio, le falta rock. De hecho, fíjense que la única vez que el Partido Republicano le fue ya bien en el norte fue precisamente en la elección del 2023, donde José Antonio Cast adopta una posición ahí sí populista porque estaba como enojado porque las élites habían hecho un proceso constituyente sin preguntarle al pueblo y después rápidamente José Antonio Cast dice como no, nadie quiere este proceso constituyente, o ahora, pero ahora que ganamos sí lo queremos, y ahora antes la constitución no servía para nada, y ahora resulta que con la constitución vamos a resolver los problemas de seguridad, ya, ok, y ahí se empezó a enredar. Kaiser, Johannes Kaiser, creo que ha estado bien ubicado sí creo que el mérito de Johannes Kaiser es explotar, perdón, adecuadamente este forado, porque esta grieta que se forma en el liderazgo de José Antonio Cast no es que automáticamente viene cualquier weón, la agarra y al otro año está marcando 10 puntos. Entonces acá hay algo que se construyó, creo yo, que también en un trabajo muy bien hecho en medios alternativos, eso es clave, las apariciones en Sin Filtro, qué sé yo. Entonces Johannes Kaiser ha ido construyendo un perfil que a mi juicio es más anti-establishment, tiene más rock, tiene más ondas, más novedoso que el de José Antonio Cast. Y no solamente en un sistema, en un sentido de historial político, de que, Johannes Kaiser estuvo contra todos los procesos constituyentes y la weá, sino también como de vibras, como del inconsciente, como que no sé qué tan populista puede ser un weón que tiene martes de pololeo y 8 hijos, ¿cachai? Sin embargo, creo que yo también en este análisis, ya que Johannes Kaiser acaba de entrar en las grandes ligas, bienvenido a las grandes ligas, Johannes Kaiser, ya está jugando en primera división. Bueno, veamos de inmediato cuáles son los problemas que tiene Johannes Kaiser, a mi juicio dos. Primer problema, no tiene un partido político armado. El Partido Nacional Libertario creo que todavía está contando firmas, qué sé yo, pero independiente de eso, el Partido Republicano, segunda mayoría nacional en concejales, mayoría nacional en cores. Entonces el Partido Republicano tiene una orgánica que en una elección, en una campaña electoral, importa. Tener esas redes, tener a concejales que hablen con los vecinos, a cores que vayan a las actividades y la weá, y ahí tú vas armando redes. Ahora bien, creo que en un contexto de voto obligatorio, estas redes importan menos. En un contexto de voto voluntario sería más importante y por eso yo creo que Johannes Kaiser no debiese ir a una primaria y tiene que ir directo a la primera vuelta. Porque si va a una primaria, se lo va a comer la orgánica de José Antonio Cast. De hecho, a mí me llama la atención que José Antonio Cast haya anunciado ir directo a primera vuelta. Debió haber desafiado, creo ya, a Johannes Kaiser a una primaria. Pero ya no lo hizo. Bueno, pero ese no. Por ahí Johannes Kaiser tiene un tema.
carece de una organización política sólida como la que ha construido José Antonio Cast. Y el segundo problema que creo yo que puede tener Johannes Kaiser, o que es un defecto que lo tiene ahora, que no tiene un programa tan claro como el Partido Republicano, porque de todas las calamidades que sufrió el Partido Republicano en el proceso constituyente del segundo, sí creo que sacaron algo bueno, que es que sacaron un programa. Porque tuvieron que estar, weón, puta, 6 meses pensando qué mierda hacer en el proceso constituyente, y con el vuelito ese programa que pueden presentar ahora en la primera vuelta de la elección presidencial de 2025. Un programa presidencial que sacó 45%, no es malo, ¿no? Como programa. Y yo creo que el riesgo de... Pero ahora, esto quiero ser bien claro, porque en política, sobre todo en la política moderna del día de hoy, el programa no importa tanto. Pero importa cuando producto de tus deficiencias programáticas sufren tus atributos. Entonces, por ejemplo, Johannes Kaiser tiene que tener cuidado de no quedar como weón. Básicamente, si ustedes ven las minutas del Partido Republicano contra Johannes Kaiser en Twitter, la temática común es que Johannes Kaiser es ahueonao. Miren qué ahueonao es Johannes Kaiser. Entonces ahí lo pueden agarrar. Entonces Johannes Kaiser tiene que tener cuidado de no quedar como ahueonao en temas importantes. Por ejemplo, si a Johannes Kaiser le preguntan sobre cultura y puta, el weón no sabe bien cuánta plata se gasta en cultura, weón, no es tan grave. A menos de que Johannes Kaiser diga, vamos a eliminar el Ministerio de Cultura y con eso vamos a tener 3.000 carabineros. Ahí sí tiene que saber. ¿Se dan cuenta? Ahí sí tiene que saber cuánta plata gasta el Ministerio de Cultura. A eso me refiero. Johannes Kaiser tiene que tener cuidado de no sufrir esos golpes comunicacionales duros, que probablemente José Antonio Cast no va a sufrir porque es un weón que es muchísimo más experimentado y que ya tiene 2 campañas presidenciales a cuesta. Entonces se dan cuenta que por un lado, el ser lo nuevo te hace tener más sex appeal, es más rockero, te habla a ciertos jóvenes que quieren ser edgy, y ahora la manera de ser edgy es con Johannes Kaiser y no con José Antonio Cast, pero a la vez también eres más susceptible de mandarte cagazo a huevonao. A ver, y creo que esto también es importante, porque yo creo que este es un problema que tiene Johannes Kaiser. Yo creo que Johannes Kaiser va a recibir un escrutinio mucho más duro del que sufrieron otras experiencias que trataron de tener una acción política. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez el año 2017 fue una campaña que recibió extremadamente poco escrutinio, porque a mi juicio erradamente la nueva mayoría dijo como ya, filo, weón, ¿para qué le vamos a pegar a la DEA? Después los pendejos van a tener penita porque le pegamos a la DEA y nos van a votar por nosotros en la segunda vuelta. Entonces, Beatriz Sánchez, guante blanco. Sichel, al principio de la campaña con Cast, en septiembre del 2021, guante blanco, cuando el buen quiso llevarlo al barro en noviembre, ya era muy tarde, el buen ya estaba, weón, 20 puntos abajo en la encuesta, ¿para qué te traje Sichel? Pero a Johannes Kaiser lo van a marcar desde el día 1, ¿cachai? Entonces yo creo que eso también, por eso también tiene que tener cuidado de no mandarse cagazo. Ahora la pregunta es, ¿cómo articula Johannes Kaiser su alianza? Porque muy bien, tiene un 10, es loable tener un 10, es loable tener un 10. Merece un reconocimiento quien alcanza un 10, merece un reconocimiento el que alcanza un 10. Pero con 10, hermano, te dan medalla de participación en la primera vuelta. Supongo que el objetivo es seguir creciendo, ¿no? O a lo mejor es tan rasca este weón que quiere un 10 y ser como Meo, bueno, y viajar por Latinoamérica con sus 10 después de venido en 5, después de venido en 8. No sé, a lo mejor es el negocio de Johannes Kaiser, pero suponiendo que quiere construir una alternativa política real, no, un 10 no alcanza. La pregunta es cómo va a crecer. Y yo creo que acá está la clave para Johannes Kaiser. Yo creo que a grandes rasgos podemos, para simplificar el asunto, dividir a la sociedad chilena en 3 tercios políticamente: el tercio de derecha, el tercio de izquierda y el tercio que los odia a todos. Yo creo que Johannes Kaiser ya hizo la mayoría del trabajo en el tercio de derecha. Ya le hizo daño a José Antonio Cast
creo que no sé cuánto daño le puede hacer a Evelyn Matei. La verdad, estimada audiencia, yo creo que el votante de Evelyn Matei es un votante que le gusta el status quo. Tú al votante de Evelyn Matei le dices, pero es que el globalismo. Weón, el votante de Evelyn Matei le importa una mierda el globalismo. Es que las vacunas. Weón, el votante de Evelyn Matei tiene 7 vacunas. Y si sale una octava dosis, el votante de Evelyn Matei se va a poner la octava dosis. Y si se puede poner novena dosis, se va a poner novena dosis. Yo creo que el votante Evelyn Matei ya tiene su 25%. ¿Es suficiente eso? Vamos a hablar de eso después. Pero yo creo que, estimada audiencia, el trabajo de la tarea de Johannes Kaiser ahora es crecer el weón en el tercio que los odia a todos. Ahí está. Porque, a ver, volvamos al Frente Amplio, ya que lo pusimos como ejemplo. ¿Cuál fue el éxito del Frente Amplio en Chile? El éxito del Frente Amplio fue que articuló, logró hacer daño logró sacar suficientes votantes a la concertación, muchos votantes viejos de concertación que le dio penita que Frey fuese amarillo, le dio penita que Lagos fuese amarillo y vio en Boric una esperanza. Dice como, oh, sí, necesitamos liderazgos nuevos, no importa que no tengan ninguna experiencia para gobernar y que este periodo histórico sea extremadamente delicado, yo igual quiero votar por Boric. Ya, ok. Entonces ahí tuvo suficientes boomers por Boric. Y también el Frente Amplio no solo le quitó votante a la concertación, sino también llevó a votar a nuevos electores. Trajo un nuevo votante con temáticas como, es que Bachelet se cagó a los pingüinos y la weá, y ya, muy bien, y el CAE, y la concertación nos cagó con el CAE. Esto y lo otro, y el feminismo, es que la concertación son puros machos de izquierda, y ahí armaron un boliche de votantes nuevos y votantes viejos que revirtieron. La pregunta es cómo Johannes Kaiser consigue crecer en este tercio que los odia a todos y llevarlo para su tienda política. Porque saben que yo creo que me da la impresión que la temática de la migración no alcanza. Porque ya esa weá está saturada. Ya están todos los weones prometiendo, weón, dinamita en la frontera, cocodrilos en la frontera, cocodrilos que adentro tienen dinamita en la frontera. Entonces yo creo que ahí hay mucho ruido y yo no sé si Johannes Kaiser va a poder crecer demasiado con esos votantes respecto a esa temática. Va a tener que empezar a decir como, pero es que Piñera fue a Cúcuta y la weá y Kass consintió en eso y ahí va a tener como que, creo que va a tener que lograr otro tema, va a tener que tener un repertorio un poco más amplio y la verdad, si me preguntan a mí intuitivamente, yo creo que Johannes Kaiser es como un Franco Parisi más penca. Porque es que Franco Parisi cometió un error gravísimo que fue, weón, meterse en el barro a la política parlamentaria. Entonces, cuando el weón tuvo que empezar a responder porque, weón, sus diputados hacían cualquier cosa, los diputados dijeron como ya que Carol Carrera sea presidenta de la Cámara de Diputados, los otros no, por ningún motivo, y después, chucha, el weón se enredó, llevó candidatos a la elección de mayo del 2023 cuando no debió haber llevado, y más encima llevó a alguien condenado por narcotráfico, ya la weá se vio demasiado ojalá, weón. Chao Franco Parisi. Pero por ejemplo, Franco Parisi también te hablaba de economía. También te hablaba de los retiros. Tenía como más temas. Y yo me pregunto, Johannes Kaiser, pues solo nos va a hablar, weón, de migración todo el rato, de seguridad y migración? ¿O va a tener un discurso más amplio? Si habla de economía, ¿cómo hablar de economía? Ahí tal vez yo creo que Johannes Kaiser no puede ser solo Johannes Kaiser. Va a tener que tener como un equipo de weones que sean capaces de tocar otros temas. Ojalá también Johannes Kaiser, weón, consigue de mujeres en tu equipo. Por ejemplo, por lo pronto, Teresa Marinovich. Imagínate, weón, Teresa Marinovich siendo la campaña, la vocera de campaña de Johannes Kaiser. Ya esa weá ya tiene erotismo. Ya esa weá, vamos, nos va a dar material por lo menos para 2 o 3 videos durante la campaña. Entonces yo creo que eso es lo que tiene Johannes Kaiser. Yo creo que él solo no alcanza, tiene que ir armando un equipo. Bueno, ahora vámonos a Evelyn Matei. Doña Evelyn Matei. ¿Qué pito toca Doña Evelyn Matei en toda esta historia? Me parece que hay distintos escenarios. Creo que hay un escenario que es donde Evelyn Matei está ahí, just chilling, comiendo cabritas con su 25%, con su 28%, que con eso a mi juicio alcanza para pasar a segunda vuelta en el Chile de hoy, donde hay más dispersión. Yo creo que si Chile vamos
se pone nervioso porque Evelyn Matei solo tiene 26%, es el camino al desastre. Weón, tener 26% en el Chile de hoy es la zorra. Boric ganó con 26%, tú también podías ganar con 26%. La zorra que te va a quedar en el Congreso después de otra historia. Pero para efectos de la presidencial yo no sé si forzaría tanto el asunto. Entonces, mientras la pugna sea Kast y Kaiser y se estén sacando votos entre ellos, Evelyn Matei está cagada a la risa. Recordemos que al menos mi lectura es que yo siento que Johannes Kaiser no va a crecer casi nada a costa de Evelyn Matei. Porque ese electorado ya se fue con José Antonio Kast. Entonces, creo que Kaiser puede crecer más con José Antonio Kast o derechamente respecto a votantes que simplemente no han tomado, no tienen posición política clara o qué sé yo. Ahora, para Evelyn Matei podría ser un problema si Johannes Kaiser empieza a crecer mucho por fuera. Entonces, si no sé, pues bueno, Johannes Kaiser está marcando 18 y ella está marcando 23, chucha, ahí ya tenemos una dificultad. Pero mientras eso no ocurra, si yo fuese Evelyn Matei, yo me quedaría tranquila en John Wayne nomás. Y yo creo que Evelyn Matei tampoco tiene que relajarse más, no tiene que tampoco urgirse tanto, weón, con por ejemplo ganar la primera vuelta como sea. Weón, si se cae 25 puntos y después Claudio Rego sale 30, weón, en la segunda vuelta lo vaya a reventar, da lo mismo. Eso al menos creo yo. Ahora, y ya que hablé de Claudio Rego, oficialismo, estimada audiencia. ¿Quién chucha es el candidato del oficialismo? ¿Y saben qué? Que por eso es tan compleja analizar esta weá de Johannes Kaiser, es que yo creo que el auge de Johannes Kaiser influye en quién es el candidato del oficialismo. Si Johannes Kaiser está fuerte, es más probable que Michelle Bachelet sea la candidata. Es más probable que el Frente Amplio y el Partido Socialista puedan ir a decirle como, oh, señora Michelle, si no, usted no es candidata, va a ganar el fascismo. Y ahí Michelle Bachelet va a decir, yo voy a luchar por los derechos de las mujeres, yo voy a ser la candidata presidencial y la weá. ¿Y qué pasa? Si Michelle Bachelet es la candidata al oficialismo, yo creo que eso debilita mucho a Johannes Kaiser. ¿Por qué? Porque si entra Bachelet al baile, Bachelet se come la agenda. Y ya no tenemos tantas ganas de hablar de la pelea entre José Antonio Caz y Johannes Kaiser y Evelyn Matei y la wea. Y yo creo que ahí Evelyn Matei, en la que mucho público más de derecha o que simplemente no quiere otro gobierno del oficialismo diría como, ya, ¿sabéis qué, weón? No, ya, esta wea es seria, vámonos con Evelyn Matei y paremos el hueveo. En cambio, si al frente hay un candidato débil, una Carolina Toá, un Gonzalo Vinter, un Claudio Rego, Tomás Bodanovich también creo yo, porque por último Tomás Bodanovich no asusta tanto a la derecha, es como un buen chico, es uno de ellos, en el fondo de su corazón, weón, es un miembro proveniente de la elite. Eh, yo creo que si es un candidato débil ahí, yo creo que Johannes Kaiser tiene más espacio para crecer él. Esa es mi teoría. No, yo creo que también, entonces, por eso es complejo analizar, porque a la vez yo creo que, entonces, yo creo que Johannes Kaiser influye en quién es el candidato al oficialismo y a la vez quién es el candidato al oficialismo influye en el éxito de Johannes Kaiser, porque Johannes Kaiser necesita un determinado clima emocional. El clima emocional que necesita Johannes Kaiser es que el votante de derecha esté diciendo ya, pero puta, Evelyn Matei se va a atrever a sacar a los militares si es necesario o no se va a atrever. Si el votante de derecha está pensando eso, si el público está operando en esa línea, en la línea de si Matei va a tener mano dura o no cuando las papas quemen, eso es excelentes noticias para Johannes Kaiser. Pero si lo que se está hablando es, ah, no, es que chucha, es que Bachelet va a ganar y empezamos a hablar de las políticas de Bachelet y la weá y los derechos de las mujeres y qué sé yo, weón, puta. Kaiser no sé cómo crece tanto, menos con José Antonio Caz en esa pelea y José Antonio Caz con el aparato organizacional, etc. Debemos cerrar este video, estimada audiencia. Malas noticias para los Frey adictos. Una triste jornada para los Frey adictos. Ha anunciado que no será candidato. Dice, no, weón, yo no estoy para estar weyando. Hasta los 88 años criticó al gobierno. Bueno, esto es, da para largo este tema, así que los invito a leer un blog que escribí
respecto a la transición. El link se los dejo en la descripción de este video, así que ahí pueden leer, bueno, 4.000 palabras respecto a qué fue la transición a la democracia. Para ser honesto, hablé más del gobierno de Elwin, de Frey, de Bachelet y del Agua. El del que menos hablé es el de Frey. Pero ya, como estamos hablando de Frey, promociono mi blog para que lo lean y si tienen comentarios me los pueden hacer saber por interno en mi Instagram personal. Ahora si tienen comentarios respecto a este video los pueden hacer acá. Y eso, pues los invito a dejar like a este video, los invito a suscribirse a este canal porque elecciones presidenciales vamos a lograr que esto sea entretenido. La clase política también quiere cooperar con aquello al parecer, sí que eso, pues, vamos a ver qué nos depara el futuro. Que estén bien. Adiós, chao.